Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un poquito, pues no nos vamos a meter mucho en el tema de las acuaporinas, sino que les quiero como compartir algunas características de este tipo de, estas son proteínas, de este tipo de proteínas transportadoras, son poros, que básicamente lo que van a hacer es permitirnos el paso del agua. Como pues, bien saben todos ustedes, la membrana, la bicapa lipídica, ¿cierto? Está conformada básicamente por unas cabezas que son polares y unas colas que son apolares. Estas cabezas, pues, como tal, la estructura de la membrana está conformada por un esqueleto de glicerol a la cual se le van a pegar en el aminoácido, pues, en el grupo hidroxilo número 1, un ácido graso saturado, en el aminoácido número, pues, en el grupo hidroxilo número 2, normalmente un ácido graso insaturado, pues, puede ser en algunos casos ácido araquidónico, que me va a generar distintas vías distintas vías de señalización que llevan a la producción tanto de prostaglandinas como prostraciclinas, como tromboxanos, como leucotrienos, dependiendo pues de la característica o de la vía a la que se someta este aminoácido. Sin embargo, la idea hoy no es hablar como tal de la bicapa lipídica, sino mirar el mecanismo de transporte de agua que este tipo o que esta bicapa lipídica tiene para pasar el agua del interior hacia el exterior de la molécula o de la célula más bien, y del interior hacia el exterior de la célula. En principio, siempre se ha sabido, pues, y es algo bastante interesante, y es que básicamente estas colas hidrofóbicas son anfipáticas, ¿cierto? O sea, ellas no interactúan con el agua, sin embargo, permiten el paso del agua por difusión. Y eso fue algo muy, o sea, eso fue como un tipo de paradigma, el que uno decía, pero bueno, ¿cómo hace la célula, cómo carajos hace la célula para pasar el agua, teniendo en cuenta de que esta porción anfipática, pues, si no interactúa con el agua, ¿cómo va a interactuar? Pues la respuesta es algo más complejo de lo que uno cree, pero en principio permite el paso por difusión. Es decir, recuerden ustedes que el agua es una molécula que se carga parcialmente positiva y parcialmente negativa, pero pues esa misma carga va a generar de que la molécula, digamos, genere o contrarreste su carga, ¿cierto? Por decir algo. Este es el oxígeno, ¿cierto? Recuerden que el oxígeno está unido a un hidrogenión, que serían en estos casos y este oxígeno va a estar parcialmente o cargado parcialmente negativo, ¿cierto? Y este hidrogenión va a estar cargado parcialmente positivo y parcialmente negativo, ¿cierto? Entonces, esta porción, o sea, estas cargas tanto positivas como negativas van a generar, digamos, un impulso positivo que va a contrarrestar a la carga eléctrica negativa, ¿cierto? Recuerden que esto es de vital importancia, este conocimiento es de vital importancia para la formación de los puentes de hidrógeno, pues porque aquí se puede unir en cierta medida o pues por un enlace débil un oxígeno, que va a generar un puente de hidrógeno, y aquí también pues se puede unir este puente de hidrógeno o este oxígeno con un hidrogenión, generándome pues básicamente lo que nosotros conocemos como, como puente de hidrógeno como tal. Pero en concepto, esta carga parcialmente positiva, parcialmente negativa, va a ser igual en proporción que la carga parcialmente positiva, o sea, que la sumatoria de estas dos cargas positivas. Entonces, eso va a generar de que la célula, o perdón, de que el agua como tal, sea una molécula que aunque ciertamente genere interacciones no covalentes como esta que vemos acá y como esta que vemos acá, pues básicamente
lo que me va a conllevar es que la misma molécula sea apolar, ¿cierto? Y como cumple con una característica polar, pues básicamente ya va a fluir a través de mi capa lipídica, mi monocapa lipídica y mi segunda monocapa lipídica, para fluir desde el interior hacia el exterior y del exterior hacia el interior. O sea, ese principalmente es uno de los mecanismos, debido a que el agua es apolar en cierta medida, porque las cargas parcialmente positivas y parcialmente negativas en la molécula se anulan, y es que nosotros podemos tener un proceso de difusión del agua. Pero bueno, entonces uno decía, con respecto a los equilibrios osmóticos y con respecto a todas las características que cumple una membrana ante la presencia o no de una cantidad de solutos, este proceso tiene que ser muy lento, pues porque el agua ciertamente es una molécula que es grande, no lo suficiente como para no permitirse de que pase por esta membrana, sino que ciertamente es una molécula grande, y se veía de que la célula acomodaba los valores del agua en una a una rapidez, o sea, dada, ¿cierto? Es decir, tenía que existir otro mecanismo. Y entonces, como para generalizar, la mayoría del cuerpo del ser humano está compuesto por agua, por lo tanto su transporte es de gran interés para la fisiología. Cuando se descubren las acuaporinas, que son proteínas especializadas en el transporte del agua, se abre un nuevo panorama que nos permite la mayor comprensión de múltiples mecanismos que utiliza la célula para el flujo de agua a través de la membrana en aras de control de su osmolaridad interna. Entonces, como yo les decía, van a haber algunas características iónicas adentro y afuera de la célula que van a generar un transporte de agua, ya sea hacia adentro o ya sea hacia afuera de la célula. Y esa es una característica importante que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿cierto? Y también pues que el agua interviene en un sinfín de procesos biológicos, como les comentaba acá, pues genera puentes de hidrógeno, y eso pues en cierta medida permite la interrelación o la conjunción de todas estas moléculas de agua, formando pues un líquido. O si no, pues también lo podemos ver desde el punto de vista en que el agua, ¿cierto? Es un compuesto, o es una molécula que está formada, como les dije, por unos dipolos positivos y negativos, ¿cierto? Y ella va a interactuar con algunas sales, como puede ser el HCl, el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es un enlace iónico, es decir, este hidrógeno va a jalar este oxígeno va a jalar este hidrógeno, y este hidrógeno va a jalar este cloro, y lo que me va a formar es que la molécula de agua va a empezar o va a estar interactuando de esta manera. Oxígeno unida con el cloro, unida con el hidrógeno, y las hidrogeniones, es decir, los hidrógenos van a estar unidos con el cloro, ¿cierto? Entonces vea lo que pasa acá. El agua como tal va a interactuar con estos tipos de partículas y me va a formar de una sal dos iones en la membrana, ¿cierto? Que ya son independientes, pues el cloro es un anión, y el hidrógeno pues sabemos la importancia que tiene para la regulación fisiológica del pH. Bueno, debido a que su regulación es de vital importancia, la membrana es muy permeable a su paso. Esto con el fin de conservar isotonicidad del medio ante cualquier cambio de medio externo y medio interno. Bueno, el agua básicamente la membrana básicamente va a crear dos compartimentos, uno que es intracelular y otro que es extracelular. Y pues en el extracelular van a estar algunos componentes, ¿cierto? La osmolaridad va a ser igual en ambos lados, es decir, la sumatoria de las concentraciones iónicas. Sin embargo, pues va a haber prevalencia de un ion con relación al otro. Lo importante es que la osmolaridad, es decir, la conservación de ese equilibrio osmótico entre iones y el agua,
de los dos medios siempre sea la misma. ¿Y el agua cómo logra esto? Básicamente, si yo ingreso un anión o un catión de más acá, un ion en general de más al interior de la célula, esto ya va a estar muy concentrado, ¿cierto? Va a estar muy concentrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula? Tiene que empezar a meter agua con el fin de reducir la concentración acá y aumentar la concentración acá, y de esa manera igualar las dos concentraciones. Ahora bien, pongamos el otro caso. Aquí tengo el líquido extracelular y el líquido intracelular, y ocurre algo que me saque un ion hacia el líquido extracelular, ¿cierto? Este líquido extracelular en principio ya va a estar muy concentrado con referencia al agua. Con referencia al agua que está en el interior de la célula. ¿Qué va a hacer esta agua que está en el interior de la célula? Pues tiende también a salir con el fin de igualar los dos medios. Ese es como el principio de regulación del agua, de los procesos del agua con referencia al flujo iónico. En principio veremos después de qué mecanismos regulatorios con referencia a algunas entradas o salidas de agua, pero eso que básicamente o sea, la salida del agua me propicia otro mecanismo que a la vez me va a hacer entrar, en este caso si está saliendo el agua, me va a hacer entrar iones para que se nivelen los medios. Entonces, esto en principio es lo que nosotros tenemos que entender, o debemos de entender desde ya. El agua es de vital importancia en distintos procesos químicos. Vea que forma puentes de hidrógeno, vea que es capaz de separar o de hidrolizar también compuestos iónicos, compuestos de enlace iónico. También va a ser pues lo mismo con algunos compuestos como el ATP, hidroliza ese fósforo y lo suelta. También pues vamos a tener de que el agua tiene que tener un control, un retrocontrol siempre, y con el fin de que la osmolaridad a ambos lados de la membrana siempre sea igual. Como les dije en principio, el agua puede atravesar a la membrana por difusión simple, con un coste energético muy elevado, o por difusión facilitada, es decir, por medio de estas proteínas que son acuaporinas, que son proteínas que tienen una carga o unos extremos que son hidrofóbicos, ¿cierto? Y que están hacia el exterior, y forma dos poros, entre dos poros que son hidrofílicos, ¿cierto? Es decir, que son polares, que son aminoácidos polares, llámese serina, llámese arginina, llámese treonina, llámese tirosina. Estos poros van a estar, es decir, estos poros van a estar formados por aminoácidos de carga polar, ¿cierto? Que permitirán el paso polar. Entonces, el exterior, para poder interactuar con este extremo anfipático, va a tener que ser precisamente aminoácidos anfipáticos, por ejemplo, tipo glicina, un ejemplo, o tipo tipo etanolamina, por ejemplo, sería otra, o tipo, a ver si me acuerdo en estos momentos, se me fueron todos sus nombres, tipo valina, tipo alanina, tipo prolina, por ejemplo. Entonces, todos estos aminoácidos tienen que estar ubicados hacia el exterior con el fin de poder interactuar con estas colas, que son en teoría anfipáticas, y los aminoácidos que forman el poro tienen que ser apolares, tienen que ser polares con el fin de permitir el paso de la carga, ¿cierto? Y estas proteínas pues en cierta medida van a facilitar el paso del agua con una mayor facilidad que por difusión, es decir, no se demoraría tanto como la difusión, porque simplemente es un poro que siempre está abierto y va a fluir a través del gradiente de concentraciones, como que ustedes tengan un túnel y por ese túnel puedan pasar directamente, mientras que por la membrana es como que uno tenga
o sea, pueda pasar, pero esté muy estrecho el camino, o sea, muy angosto, es como tratar de pasar precisamente, pues no sé, un elefante por una puerta, seguramente el elefante podrá pasar por la puerta destruyendo todo a su paso, pero en teoría se demoraría más. O sea, es como simplemente un ejemplo. La difusión, ¿cierto? La difusión es como es tan estrecho el paso, se vuelve más lenta. En cambio, por el canal, como pueden pasar mayor cantidad de moléculas porque es un poro que se abre, pues ya simplemente, bueno, esto no es un canal, esto es un poro. Como es un poro que se abre o que siempre está abierto, pues permite el flujo de las moléculas del interior hacia el exterior o del exterior hacia el interior, según como se necesite, ¿cierto? Pues el agua tiene unas diferencias unas diferencias físicas de permeabilidad. Uno utiliza siempre dos variables para decir a ver por cuál de los dos métodos se va a transportar el agua, ¿cierto? Uno hace una relación entre PF, ¿cierto? Que define pues, la permeabilidad del agua a pasar por difusión, y otra que es PD, que es el gradiente osmótico del agua, ¿cierto? Listo. O sea, primero que nada uno tiene que entender de que la membrana, la bicapa lipídica, no está formada siempre por los mismos y por las mismas estructuras, ¿cierto? O sea, estas colas hidrófobas, en cierta medida van a brindarme una estructura o van a cambiar en la estructura en diferentes partes de la membrana, generándome, en cierta medida, distintas características a la membrana. Para yo poder decir que tengo una membrana que tiene una difusión muy alta, para el paso del agua tengo que decir de que la cola, esta cola anfipática, está formada, o sea, recordemos que siempre hay uno que es saturado y este que es insaturado, tiene que estar formada o sea, o en su mayoría, por una cadena larga de aminoácidos que sea insaturado. Entre más insaturados, más fácil va a permitir el paso del agua, ¿cierto? Ahora bien, el gradiente, pues, o la permeabilidad del agua por el gradiente osmótico, pues lo expliqué acá. Si yo genero o cambio uno de los iones, ¿cierto? Si yo mando un ion para afuera de la célula, pues estoy generando en cierta medida un gradiente osmótico, porque en teoría habría más agua en este punto que en este punto. Pero ¿por qué decir, mire, que es la misma, o sea, que estaríamos hablando como de la misma proporción? Pues sí, pero no, porque resulta que si yo saco agua, si yo saco un ion para acá, voy a generar una solución muy concentrada, ¿cierto? En términos de agua, pues digamos que serían iguales, seguirían siendo iguales. Pero como esto está más concentrado, estoy generando un gradiente osmótico que en última lo que me va a hacer es sacarme agua para tratar de regular la osmolaridad que este flujo iónico genera, en principio, ¿cierto? Entonces yo hago esta relación y esto me da un número, ¿cierto? Bueno, yo tengo dos posibilidades. Que la permeabilidad por el agua sea tan grande, por la membrana, que simplemente me da un valor mayor a 1, ¿cierto? Si me da un valor mayor a 1, ¿qué quiere decir? Que yo estoy generando una difusión simple, ¿cierto? Estoy generando un transporte de agua por difusión simple. Supongamos que ahora el gradiente osmótico es muy alto, como les dije, este mecanismo es muy lento. Listo, si es muy alto, pues me está generando una disminución, ¿cierto? O sea, si esta permeabilidad del gradiente osmótico, ante mayor gradiente osmótico, pues mayor va a ser la posibilidad de que esto se transporte por difusión facilitada por poros o por porinas, ¿cierto? Por acuaporinas. Entonces, ¿a qué voy yo?
Esto es una relación, ¿cierto? Entre mayor sea la permeabilidad de la membrana hacia el paso del agua, mayor va a ser la probabilidad de que pase a partir de difusión simple. Y ante menor sea la permeabilidad del paso de la permeabilidad del agua de la permeabilidad de la membrana por el paso del agua, menor va a ser el flujo de agua a partir de la difusión simple. Pero bien, tenemos otra constante o tenemos otro valor, que es la permeabilidad por el gradiente osmótico. Ante menor gradiente osmótico, como tienen que salir menos cantidad de agua para poderse difundir de este lado a este lado, de este lado a este lado, pues ¿qué va a pasar? Básicamente que a menor gradiente osmótico tengo la posibilidad de sacar esa agua o meter esa agua a mayor posibilidad con diferencia de concentración, ¿cierto? Pues a partir del gradiente, de la difusión simple. Pero cuando yo tengo una diferencia de osmolaridad tan alta, como son tantas moléculas de agua las que tengo que transportar, pues básicamente estoy obligado a hacerlo por un camino. ¿Listo? Bueno, esto ocurre tanto en los eritrocitos o en los túbulos contornados proximales del riñón, y esto es bastante importante. Mayor que 1, entonces, mayor que 1, mayor probabilidad de difusión simple. Menor que 1, mayor probabilidad de difusión a través de difusión facilitada por poros, ¿cierto? Esto nos lleva a pensar que la célula transporta agua por medio de dos mecanismos, una que es la difusión simple, como les digo, y otro por medio de una proteína que puede variar composición, estructura y funcionalidad, dependiendo del lugar y de la célula en donde se encuentre. Esto nos abre un panorama que nos permitirá entender los diferentes sistemas osmóticos de la célula. ¿A qué nos llevaron las investigaciones de estas proteínas? Porque ciertamente por todas estas características físicas uno se llegaba a pensar de que había una proteína o que había otro mecanismo además de la difusión. Pues eso llevó a la conclusión de que existen ciertas proteínas, ciertos dominios o ciertas proteínas transmembrana que van a atravesar la membrana, ¿cierto? Que tienen una configuración específica, ¿cierto? En este caso, pues estamos diciendo de que la aquaporina tiene una secuencia de aminoácidos que es asparagina, alanina, treonina, que es que siempre está en esa secuencia, ¿cierto? También nos lleva a pensar de que esta secuencia de aminoácidos va a crear una interrelación entre una y otra, y distintas proteínas como tal se van a juntar para formarme en un poro. ¿Listo? Entonces, esta es una proteína, esta es otra proteína, esta es otra proteína y esta es otra proteína. Y todas las proteínas se juntan en sus extremos, o sea, por una característica o por una propiedad que nosotros llamamos interacciones hidrofóbicas. Estas proteínas van a interactuar hidrofóbicamente entre sí, pero en sus extremos de aminoácidos con relación de aminoácidos hidrofílicos, hidrofílicos, van a interactuar entre sí para formarme un poro, que es el que permitirá la entrada o la salida del agua. Entonces, tenemos acá estos aminoácidos que en teoría tienen que ser hidrofóbicos. Tenemos acá estos aminoácidos que son hidrofóbicos, que están mirando hacia dónde, hacia este lado, hacia este extremo, que es la membrana. O sea, aquí tendrían que estar los lípidos. Aquí tendrían que estar los lípidos. Entonces, acuérdense que los lípidos no tienen como tal grupos hidroxilos, sino que ellos generan interacciones por carbono. Entonces estos aminoácidos de acá van a generar interacción carbono-carbono entre estos de acá, y en este punto lo que nosotros vamos a tener son aminoácidos que están generando interacciones
un grupo OH, ¿cierto? Entonces tengo un grupo OH acá, un grupo de hidroxilo, con un grupo de hidroxilo, ¿cierto? Y eso me va a formar un grupo, bueno, y eso me va a formar una interacción de este lado, de esta forma. Entonces yo tengo aquí una interacción hidrógeno-hidrógeno, ¿cierto? Hidrógeno entre un aminoácido y un aminoácido, y pues me va a liberar agua, ¿cierto? Me va a liberar H2O. Esto es en principio lo que pasa, ¿cierto? Esto es un enlace pues, generado por las enlace hidroxílico, ¿cierto? Generado pues por la interacción de los OHs, y pues este tipo de interacción es la que va a ocurrir dentro de este poro. Entonces, múltiples investigaciones con referencia a las acuaporinas nos permitió entender que hay múltiples proteínas que actúan como canal, es decir, forman una estructura secundaria de hélices alfa en cuanto los aminoácidos apolares están en contacto con las membranas plasmáticas, pero los aminoácidos polares interactúan en el centro del canal, creando un poro que permitirá el paso del agua, ¿cierto? Este enlace es un enlace, sí, esto es un enlace hidroxílico. Ajá. Grupos hidroxilos, estos son enlace hidroxílico. De tipo hidroxílico, ¿sí? En 1990 se informó el descubrimiento de una proteína en los eritrocitos, la cual explica la permeabilidad tan alta de la membrana de esta célula por el agua. Dicha proteína se llamó como acoporina 1. Y desde este momento se han ido descubriendo múltiples proteínas en múltiples células, a las cuales se les nombra como acoporina X o AQPX, donde X es el número de turno del descubrimiento. Vamos a ver de que esta acoporina 1 fue la primera que se descubrió, pero pues en teoría no fue o sea, en categoría no es la primera, sino que hay una acoporina que llamamos acoporina 0. Tenemos dos clases de aquaporinas, una aquaporina que solamente va a permitir el paso del agua, y otra que se va a conocer como aquagliceroproteína, es decir, aquagliceroporina, que permite tanto el paso del glicerol, que es un elemento de bastante importancia a la hora de formar, por ejemplo, glutamato en la célula nerviosa, o es un elemento de importancia vital para formar, perdón, no, el glicerol no, esa es la glicina. El glicerol es importante para formar los esqueletos, o sea, esa cabeza que me va a unir el fósforo en el grupo hidroxilo número 3, y a las colas o las cadenas hidrofóbicas en los extremos 1 y 2, ¿cierto? O en los grupos hidroxilos 1 y 2. También pues va a ser un intermediario de la glucólisis. Por ejemplo, gliceraldehído 3-fosfato nace de esta proteína, de este complejo proteico, no, de esta molécula más bien. Y en cierta medida, entonces ahí podemos decir a dónde se van a ir este glicerol, ¿cierto? O en dónde, o más o menos podemos entender dónde está. Y nos vamos a dar cuenta de que básicamente está en el tejido adiposo y está en los hepatocitos, porque en el tejido adiposo es donde se produce, y en los hepatocitos es en donde se procesa para formar, por ejemplo, gliceraldehído 3-fosfato, o para formar, digamos, o básicamente también lo podríamos encontrar en los hepatocitos como tal. Entonces tenemos tres tipos de aquaporinas: aquaporina 3, aquaporina 7 y aquaporina 9. Y todos estos tipos de aquaporinas son los únicos que permiten el paso de glicerol, ¿cierto? Es decir, en parte o en principio estas aquaporinas son aquaporinas mucho más grandes que las aquaporinas clásicas, que solamente me permitirían el paso del agua. Y la aquaporina 7 está en los
Bueno, la 9 está en los hepatocitos y la 7 está en los adipocitos. ¿Cómo se regulan las acuaporinas? Las acuaporinas pues tienen distintos métodos de regulación, como les dije, en principio ellas siempre están abiertas, pero podemos decir de que ellas tienen más que todo son moduladores. O sea, los moduladores son los que me van a permitir, porque el modulador se me pega aquí en este punto, o se me pega acá y me genera un bloqueo que no permite el paso de ninguna molécula. Entonces la primera va a ser el pH, la fosforilación principalmente mediada por pKa, pues recordemos las vías de las pKa, que la hace básicamente receptora de que transforma, pues cuando llega un ligando que transforma GDP en GTP, pues y suelta la subunidad alfa se da la guanilato ciclasa, que me transforma ATP a MP cíclico, y ese MP cíclico se me pega a las unidades regulatorias de la pKa, soltándome las subunidades catalíticas, y esas unidades catalíticas son las que me van a fosforilar este punto, ¿cierto? La mayoría de las acuaporinas son inhibidas por mercurio, por elementos mercuriados. Sin embargo, pues también vamos a ver de que hay algunas que precisamente va a ocurrir lo contrario, y es que van a estar estimuladas por estos elementos mercuriados. Son altamente selectivas al paso del agua, ellos permiten solamente el paso del agua. Y van a estar formadas, yo dije que por aquí que tironina, no, van a estar formadas por una tripleta, de aminoácidos que van a ser, pues en el centro de una secuencia de aminoácidos que van a ser asparagina, prolina, alanina, que reorientan a la molécula a pasar, generando una separación de las diferentes moléculas de agua, evitando así el paso de proteínas que se puedan unir a estas interacciones. Como yo les mencionaba, pues como el agua aquí tiene la capacidad de pegarse a otras moléculas, pues existe este complejo asparagina, prolina, alanina, que ella lo que va a hacer es permitirme no más el paso del agua. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes de que estos aminoácidos son apolares, ¿cierto? Y como son apolares van a ser, pues en teoría, van a ser no hidrofóbicos, o sea, porque van a interactuar con el agua. Simplemente no van a permitir la interacción con los iones. No sé si me explico, o sea, son hidrofóbicos pero permiten el paso del agua, ¿cierto? Son apolares más bien. No permiten el paso del agua. ¿Por qué? Porque como son apolares, no tienen esos grupos hidroxilo con los que puede interactuar la carga de estos elementos, llámese cloro, llámese hidrógeno, llámese sodio, o llámese proteínas que están cargadas negativamente, o están cargadas negativamente del paso del agua desde el interior hacia el exterior. Entonces, asparagina, prolina, alanina van a formar este complejo. El agua va a pasar por acá precisamente por lo que les decía anteriormente, las cargas eléctricas o parcialmente negativas y parcialmente positivas se van a anular entre sí, y esa característica pues va a ser de que puedan pasar por este complejo, por ese anillo de asparagina, prolina, alanina, mientras que las moléculas que están cargadas no pueden interactuar con estos aminoácidos, porque pues precisamente son hidrofóbicos, tienen cadenas hidrofóbicas, y la carga del elemento iónico pues, no va a interactuar con ellos. O sea, en principio ocurre lo mismo que ocurre en la membrana, es la misma lógica, simplemente que aquí solamente le metemos 3 aminoácidos que son apolares y que repelen la carga, que repelen la carga de los elementos que pueden estar ahí interactuando con el agua, ¿cierto? Permitiendo solamente el paso del agua. Gracias al tamaño pequeño del poro es poco permeable el paso de los iones, y las acuagliceroproteínas o acuagliceroporinas más bien son poros más grandes, gracias a la presencia de una glicina, permitiendo así el paso del glicerol, que es una molécula pequeña. Entonces,
tenemos las acuagliceroproteínas o acuagliceroporinas más bien. Son unas acuaporinas que tienen dentro de sí un elemento que es glicina, que es el que permite el paso del glicerol, haciendo más grande como tal a la acuaporina. ¿Listo? Yo les mencionaba ahora, pues es interesante saberlo, a pesar de que la acuaporina 1 es la primera que se conoce, no es la primera que se describe, ¿cierto? Porque ciertamente ya habían descubierto o ya estaban tratando de entender otra acuaporina que se encontraba en la retina y que es la encargada básicamente de la formación de las cataratas, que es la acuaporina 0. Esta acuaporina es regulada por la disminución del pH y se desactiva por la aparición de calcio. Entonces fíjense ustedes de que cuando uno tiene un pH muy ácido, estas acuaporinas se van a desactivar, por decirlo así. Y esa desactivación pues no me va a permitir la regulación del agua, generándome estas opacidades que son los cristalinos. Las encontramos en las células fibrilares de la retina, del cristalino. Acá, células fibrilares del cristalino. No son inhibitorios por mercurio, no son inhibidas por mercurio. Sirven para, o sea, el papel más importante es servir para proteínas de adhesión para las células del cristalino. Cuando hay una mutación en las acuaporinas 0, pues aparecen las cataratas. Y las acuaporinas 0 se juxtaponen entre células vecinas, generando un contacto íntimo entre proteína y proteína. ¿Listo? O sea, ciertamente pues aquí me va a formar en cierta medida una interacción juxtacrina, si se puede decir, porque vea que interactúa entre proteína y proteína. O una adhesión más bien célula a célula, no tanto algo juxtacrino porque no están pasando hormonas que regulen algo, sino que simplemente son proteínas que se unen entre sí y forman adhesión. Cuando los comparamos con la acuaporina, cuando los comparamos con otras acuaporinas, encontramos que su permeabilidad por el agua es menor. Son acuaporinas que no permiten el paso del agua tan fácil como este tipo de acuaporinas, que estas son las más conocidas hasta el momento, porque precisamente fue en ellas donde se empezó todo este estudio de acuaporinas, y la acuaporina 1 en principio se encontró en los glóbulos rojos, y posteriormente pues hemos visto que las podemos encontrar en los túbulos contorneados proximales, y pues por ello es de vital importancia, o son de vital importancia a la hora de entender por qué esta estructura del riñón, y solo esa estructura, va a ser la encargada de la filtración del agua, ¿cierto? No son muy selectivas, que digamos, ellas permiten el paso de muchas sustancias aparte del agua. Se descubrieron inicialmente en los eritrocitos, son abundantes en los túbulos contorneados proximales y pues en el asa de Henle, en la porción descendente delgada del asa de Henle. También los podemos encontrar en los epitelios de la córnea, cristalino, colangiocitos. Es el responsable de darte la permeabilidad del agua en la asa de Henle, en la porción descendente y en el túbulo contorneado proximal. Cuando hay una eficiencia defectoria o en su defecto la no presencia de estas proteínas, el riñón tendrá grandes problemas para concentrar la orina. Porque fíjense ustedes, o sea, el riñón tiene iones que son, o sea, por el paso de estas estructuras van a pasar iones, van a pasar cierta cantidad de iones que son, o sea, que en cierta medida me van a aumentar la concentración de la orina. Si yo no tengo estas acuaporinas, ¿qué es lo que va a pasar? La concentración de estos iones me van a generar que la orina sea, pues en su defecto, pues, o valga la redundancia, muy concentrada. En cambio, si yo tengo una buena cantidad de acuaporinas en esta zona, yo empiezo a concentrar o la entrada de estos iones en este punto se van a ver contrarrestados por la entrada del agua desde este punto de la asa de Henle
Esto es el asa de, perdón, este es el asa de Henle descendente, lo estoy haciendo al revés. Pero este es el glomérulo, este es el asa de Henle, perdón, este es el túbulo contorneado proximal. Este es el asa de Henle porción gruesa, se puede decir. Sí, porción gruesa ascendente. Y este es el túbulo contorneado proximal. Entonces, en este punto, digamos, si yo no tengo aquaporinas, la orina, al estar tan concentrada, no va a tener un método para poder ingresar el agua hacia este punto, disminuyendo la concentración de la orina. Entonces, por eso me dicen, si yo no tengo aquaporinas en los túbulos contorneados proximales o en el asa de Henle, en la porción gruesa descendente, pues básicamente va a haber un problema en la filtración del agua, y al haber un problema en la filtración del agua, pues va a haber un problema de concentración grande ahí. Bueno, eso ocurre debido a que el túbulo contorneado proximal es el encargado de las dos partes de la reabsorción del agua por parte del riñón. Y el asa de Henle es fundamental para mantener el flujo contracorriente del riñón. Eso lo vamos a ver después. Tiene un papel predominante en la regulación del flujo del líquido en casi todos los compartimentos del organismo. Y juega un papel fisiológico muy importante en la producción de líquido cefalorraquídeo y la endolinfa. Entonces vemos de que esta aquaporina sirve para todo. Y es la primera que se descubrió, por eso se le da el nombre de aquaporina 1. Sin embargo, pues ya estaba en estudio esta aquaporina que se encuentra en el cristalino, ¿cierto? En las células fibrilares del cristalino. Tenemos esta aquaporina 2, que la aquaporina 2 también se encuentra en los túbulos colectores. Vamos a ver de que este es un sitio de gran presencia de aquaporinas, y en los túbulos contorneados distales también los podemos encontrar, es decir, túbulo contorneado proximal, y por aquí estaría mi túbulo contorneado distal, este de acá. Su activación es dependiente de ADH, o sea, antidiurética. Esto es debido pues de que la antidiurética pues lo que hace es, digamos, aquí está el receptor de la antidiurética y acá yo tengo mi AQP2 escondida. Entonces, es un mecanismo muy parecido a lo que hace la insulina con los GLUT4. Entonces esta ADH pues, me va a activar unas vías de señalización que lo que me hacen es movilizarme la aquaporina hacia este punto para que el flujo del agua pueda generarse, ¿cierto? Bueno, su actividad dependiente de ADH son inhibidas por mercuriantes. Cuando no existe ADH en el medio, los aquaporinados es internalizada por método similar de los receptores, lo que les explicaba acá. Y cuando hay una deficiencia de aquaporinados puede haber presencia de diabetes insípida nefrogénica, que es una subcausa de la no presencia de ADH. Si yo no tengo ADH o antidiurética o vasopresina, básicamente pues todo el complejo, o sea, este complejo de aquaporinados no tiene la posibilidad de movilizarse, generándome en cierta medida una diabetes insípida, que como esto reabsorbe el agua, ¿cierto? Usted la tira hacia acá, pues entonces el agua no se va a reabsorber, va a ir a redundancia y va a quedar muy concentrada, va a quedar mucha cantidad de agua acá, y eso va a haber una disminución de agua increíble en la orina, y eso pues es lo que nosotros conocemos como una diabetes insípida. Y cuando, bueno, esto ya, las aquaporinas 3, este es el primer caso de aquogliceroporina. Son responsables de la permeabilidad de la membrana vasolateral del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Es decir, vasolateral, lateralmente de estos epitelios, ¿cierto? También la podemos encontrar en el ojo y en la piel. Puede ser regulada por ADH, antidiurética. Sin embargo, no es fundamental para su regulación como ocurre en la aquaporina 2. Será regulada por la fosforilación e inactivación por la disminución del pH. La aquaporina 4 también es bastante importante porque la podemos encontrar en los plexos coroideos. Es de importancia vital para la generación del líquido cefalorraquídeo. Son muy abundantes en el cerebro. No son sensibles a mercuriantes, esto es algo interesante. Se activan por medio de la fosforilación. Está presente, pues como les digo, en las células tanto gliales, ependimocitos y astrocitos.
y no está presente en la neurona, pues por obvias razones, que sabemos qué pasa si entra agua a la neurona. Pues básicamente la neurona es la célula más delicada, y pues imagínense ustedes. La podemos encontrar en el núcleo supraóptico del hipotálamo, pues, lo que nos dice en cierta medida de que pueden colaborar a la formación de oxitocina, y debido a la producción de ADH, porque la oxitocina se genera en el núcleo para, se me fue, bueno, el otro núcleo. Bueno, participa en la absorción del líquido cefalorraquídeo, por tanto se relaciona con edemas. De igual manera se puede encontrar en fibras tipo 1, se aprecian también en la médula del riñón, y por último en la porción vasolateral del túbulo colector, en donde actúa cuando hay mucha secreción de ADH. Paraventricular se llama este núcleo, que forma la oxitocina. Ciertamente la ADH es formada en el supraóptico. Tenemos la aquaporina 5, que la podemos encontrar en la porción apical de células de múltiples glándulas, como son las glándulas salivales, submucosas y respiratorias y lagrimales. Pues su función por la vida es mantener el flujo del agua en la glándula. La podemos encontrar en los neumocitos tipo 1, es decir, en esa célula alveolar tipo 1 que es aplanada. Cuando hay una disposición de esta aquaporina se presentan patologías como bronquitis o asma. Y la córnea se puede encontrar influyendo en el mantenimiento y la hidratación y la transparencia de esta. La aquaporina 6 la podemos encontrar en el túbulo colector renal, es decir, en el túbulo colector acá. No son inhibidas por mercuriantes. Cuando el mercuriante está en bajas cantidades las pueden activar. Vean ustedes lo que les decía al principio, sirven como punto de activación, ¿cierto? Hay una acidificación, o sea, cuando hay una acidificación en el pH, es decir, muchos hidrógenos, pues va a activar esta aquaporina, y cuando hay una basificación, el pH pues va a haber una inhibición. Entonces, ¿qué nos dice? De que la cantidad de hidrogeniones puede estar regulando a esta aquaporina. Las aquaporinas 7, como les decía, ellas nacen o están ubicadas en los adipocitos, y van a permitir la salida de glicerol, que van a ser captadas por los hepatocitos, que están, pues, que es donde se va a metabolizar este glicerol para la próxima formación de glucosa, en algunos casos, ¿cierto? Recordemos de que el glicerol no solamente sirve como esta ruta intermediaria, sino que es de vital importancia para la formación para la formación de la membrana o la de la capa lipídica. Entonces las encontramos estas 7, esta 3, y que acuérdense que están acá en la membrana vasolateral del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, y pues ellas me van a transportar glicerina, pues sí, en la 9. La aquaporina 8 pues solamente está presente en las membranas intracelulares, se pueden encontrar en células epiteliales del túbulo colector, yeyuno, ilion, colon, bronquios y glándulas salivales. Exhiben una permeabilidad alta por la urea. Y la aquaporina 9, lo que yo les mencionaba, si esta aquagliceroporina permite la salida del glicerol, la aquagliceroporina 9 me va a permitir la entrada del mismo glicerol pero al hepatocito. Y la 10 pues fue allá en el duodeno y en el yeyuno, y aún no hay como mucha información sobre esta. Esto era lo que yo les quería compartir sobre este artículo. Como les dije, no es muy largo, simplemente la importancia que tienen las aquaporinas. Sabemos de que son unas proteínas de transporte
del agua, que me regulan los flujos osmóticos. Sabemos de que el agua en cierta medida también se puede difundir a través, y esto es lo más importante, para mí esto es lo más importante en el entendimiento, porque esto lo vamos a ver a medida de que vayamos avanzando, pero este flujo, este entendimiento me parece para mí que es lo más importante, y es porque si yo tengo una permeabilidad alta en la membrana por el agua, puede pasar esa aquaporina, pero porque si yo tengo una permeabilidad osmótica alta, perdón, puede pasar esa agua por difusión, pero porque si yo tengo una permeabilidad osmótica alta, esa agua tiene que fluir necesariamente por aquaporina, ¿cierto? Y es pues básicamente por la saturación que se hace el mecanismo de transporte y difusión. Eh, pues nada, muchas gracias por escucharme y no sé si tengan alguna pregunta.